Un muy afectuoso saludo. La intención en este video es explicar el proceso de integración en el plano complejo, en el cual vamos a ilustrar tres formas de proceder. En la primera, a partir de las fórmulas de integración de Cauchy, fórmula integral de Cauchy para derivadas, y más en concreto la fórmula integral de Cauchy, la que vamos a utilizar. Y a propósito, para este ejercicio en particular, puede ser la manera más eficiente de proceder, esta primera forma, ¿ya? La integral pues también puede hacerse a partir del teorema de residuo de Cauchy, aplicando las fórmulas que nos permiten calcular el residuo de un polo de orden n, de un polo simple. Y una tercera estrategia para resolver la misma integral será basarse en el teorema de Cauchy-Goursat y en este par de fórmulas que nos permiten identificar el resultado de determinadas integrales cuando logramos escribirlas de esta forma. Muy bien, entonces vamos a proceder con el ejercicio. Este que tenemos acá. Hay un par de asuntos que son comunes a todas las estrategias de solución. El primer asunto que es común a las estrategias de solución pues es la visualización gráfica de el contorno de integración en el plano XY. Digamos, ubicamos el número complejo 3J. Esto se va a referir a una circunferencia con centro en 3J y radio 3. Entonces, dibujamos nuestra circunferencia de un radio 3. Pongámosla por acá. Y centro 3J y radio 3. Entonces un poco más chica hacia acá, un poco más chica hacia acá. Ahí logramos una representación adecuada. Listo. Entonces todo punto sobre esa circunferencia pues obedece a esta expresión. ¿Listo? Otra cosa pues que es útil para todos los métodos es la factorización de z a la 2 más 4z más 13. Eso lo hacemos con la famosa fórmula general que nos dice que x, cuando se trate con la variable x, o en nuestro caso con la z, b a la 2 más o menos raíz cuadrada de, aquí no es b a la 2, aquí me apresuré, me falló la mecánica. La fórmula general para la ecuación cuadrática nos dice menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac, todo dividido entre 2a. Para mi ejercicio, pues esa fórmula, el valor de b es 4, entonces me quedará menos 4 más o menos raíz cuadrada de b a la 2 es 4 a la 2 menos 4, a vale 1, c vale 13 sobre 2, a vale 1. Es decir, esto nos va a quedar menos 4 más o menos la raíz cuadrada. 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 13 son 52, 16 menos 52, menos 36 sobre 2. Significará esto, menos 4 dividido 2 me da menos 2. La raíz de menos 36, que me va a quedar más o menos, la raíz de menos 36 son 6j, dividido 2, pues me quedan 3j. Entonces aquí tengo un par de números que son importantes, que me hacen ser el denominador. El primero, menos 2 más 3j, y el otro número de interés para mí es menos 2 menos 3j. Mirar que menos 2 más 3j en el plano complejo está ubicado acá, interior a la trayectoria de integración. Este número es menos 2 más 3j, mientras que el número menos 2 menos 3j pues no es interior a la trayectoria de integración, cosa pues que es sumamente importante. Miremos que la función con la que estoy trabajando, entonces de acuerdo con lo que yo acabo de hacer, pues podrá escribirse en la forma factorizada como 1 sobre z menos este número de acá, entonces cuidado con el manejo de los signos, que me va a quedar más 2 menos 3j, ¿sí? Para hacer la factorización
se cambian los signos y z menos este otro número, entonces me queda z más 2 más 3j. Bueno, muy bien. Ya entonces podemos proceder a la primera estrategia para la solución, que es de acuerdo con la fórmula de la integración de Cauchy, particularmente esta fórmula de acá, en la cual la integral que me interesa en una trayectoria cerrada, pues si yo despejo, podré escribir en la forma f de z, donde estamos cumpliendo que f de z es una función analítica en el conjunto encerrado por la trayectoria cerrada C. Eso va a ser importante ya que vamos a hacer el ejercicio. Por dz sobre z menos z sub 0. Su resultado es f de z sub 0 por 2πj, o podemos escribirlo de esta manera. 2πj, eso se pasa a multiplicar por f de z sub 0. Es la manera de escribirlo, es con base en esta fórmula que vamos a trabajar allí. Lo que me obliga a que haga una reescritura conveniente de mi integral, donde mi integral sobre la trayectoria C, que es la misma con la que estoy trabajando, esta expresión que yo tengo acá, pues la voy a escribir en la forma que más me conviene. F de z, tengo que construir una función analítica, entonces yo separo esta función en dos. Una que voy a llamar f de z, que es analítica dentro de mi intervalo de integración, la cual tendrá en el denominador z más 2 más 3j. Z más 2 más 3j. Esta expresión, como está acá, es la que se llama f de z. Y en mi denominador la expresión z menos z sub 0, entendiendo que z sub 0 es un número singular dentro de mi conjunto de integración, pues se convertirá en esta expresión que tenemos acá, porque menos 2 más 3j hace 0 este denominador. O sea, cuando escribimos de esta manera, estamos escribiendo en la forma que indica la fórmula. F de z, lo que está en el numerador, por dz, y en mi denominador z menos z sub 0. Entendiendo aquí que f de z, pues se vuelve la expresión que quedó en el numerador, y que z sub 0, allí sí con mucho cuidado, z sub 0 mucho cuidado con el manejo de los signos, que z sub 0 es la cantidad que acompaña aquí a la z, pero cuidado cambiando signos, es decir, menos 2 más 3j, número complejo que se tiene por acá. Así entonces está resuelto mi ejercicio, porque mi integral que necesito resolver, es decir, esta que está aquí, de acuerdo con la fórmula de integración de Cauchy, pues será igual a 2πj por f, esta función que tenemos acá, es decir, 1 sobre f de z sub 0, es decir, esta z se reemplaza por z sub 0, reemplazo por esta cantidad que está acá, reemplazo por z sub 0, más 2 más 3j. Bueno, aquí pues prácticamente termino mi ejercicio, porque en el denominador menos 2 más 2 se cancela y 3j más 3j pues me dan 6j. Ya en esta parte aritmética me queda pi, el 2 se simplifica con el 6, me queda 3 y j se cancela con j. Este es mi resultado, pi tercios. Ese fue el resultado de mi integral. Si voy a proceder con mi segunda estrategia, pues digamos que la cuestión se nos va a volver muy similar. Yo aquí voy a trabajar con la integral sobre la trayectoria cerrada C de esta función que tengo acá. Pero ahora yo mi integral la voy a resolver
es con base en la fórmula de los residuos. Démosle la revisada a esto. Yo estoy en este segundo escenario. Voy a resolverla por los residuos, ¿verdad? Es como lo voy a hacer. Pero particularmente en mi ejercicio, pues voy a tener 2πj, pero ahí dice sumatoria de los residuos correspondientes a todos los polos encerrados por C. Pero mis polos encerrados por C realmente no son varios, sino es uno solo, únicamente el número menos 2, el de arriba, menos 2 más 3j, es el único encerrado por C. Entonces, en conclusión, en lugar de tener una sumatoria de residuos, pues tengo únicamente un residuo, el residuo de f de z en el número z sub 0, que es el único encerrado, es el menos 2 más 3j. Es el único encerrado dentro de mi trayectoria cerrada de integración. Entonces tengo ese residuo allí. Pero este residuo pues lo voy a calcular con la formulita que aparece allá, ¿verdad? Entonces me queda por separado el interés en calcular este residuo. ¿Y este residuo cómo se calcula? Vamos a revisar la fórmula. La fórmula nos dice para encontrar un residuo en un polo simple, recuerde que es simple por el hecho de que el exponente que aparece aquí es un 1, que no aparece, mejor dicho, no aparece cuando no aparece escrito un exponente, es que su exponente es 1. Pues mira que si aquí hubiera un 3, pues sería de orden 3, por ejemplo. Pero si no está escrito un exponente, es de orden 1, es un polo de orden 1, que es lo mismo que un polo simple, así es el nombre. Entonces, ¿cómo se calcula? Como el límite cuando z tiende a z sub 0, de z menos z sub 0 por f de z. Entonces aquí escribiríamos el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0. En este caso valdría la pena colocarlo dentro de un paréntesis, y por f de z, que es entonces la fórmula que tenemos acá, esta expresión. Bueno, aquí es evidente que la cantidad z más 2 menos 3j, pues por obligación se va a cancelar con esta que aparece aquí. Z menos por una vez más, entonces z más 2 menos 3j, se cancela con esta de acá, con z más 2 menos 3j. Lograda esa cancelación, la evaluación del límite es directa, porque no se presenta ninguna singularidad. Simplemente va a ser esta expresión que tenemos acá, y esta z la reemplazamos por menos 2 más 3j. Más 2 más 3j. Por supuesto, va a ser muy similar a lo que ocurrió en el ejercicio anterior, o a la estrategia anterior de solución. Menos 2 con 2 se cancela, me queda 1 sobre 3j más 3j son 6j. Y así las cosas, la integral que es de interés para mí, esta, va a ser igual a 2πj. Bueno, ahí nos queda escrito 2πj multiplicado por este residuo, por el residuo de f de z en z sub 0, particularmente en menos 2 más 3j, que fue lo que me dio 1 sobre 6j. Evidentemente, pues el hecho de que hayamos cambiado la estrategia no puede cambiarnos el resultado. Es claro que mi resultado sigue siendo pi tercios, mismo resultado que se obtuvo con la primera estrategia, con la fórmula de integración de Cauchy. Entonces, hagamos recuento de lo que llevamos hasta el momento. Nuestra intención es resolver una integral. Entonces, primera cosa a tener clara es que para resolver la integral podemos aplicar diferentes estrategias, que al final de cuentas son equivalentes, todas dependen pues de las mismas bases teóricas. Pero entonces una de ellas es a partir de la fórmula de integración de Cauchy, ¿cierto? En particular esta, teniendo también en cuenta pues que la fórmula integral de Cauchy para derivadas pues simplemente es
esa misma fórmula, pero en una forma más generalizada. O mejor dicho, la fórmula integral de Cauchy es un caso particular de la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Con base en esa fórmula podemos resolver la integral, fue lo que acabamos de hacer en una primera situación, aplicamos la fórmula, llegamos al resultado de que era pi tercios. Una segunda estrategia es a partir de la utilización de los residuos. También nos basamos en esta fórmula, finalmente llegamos al resultado de la integral, nos dio pi tercios. En la tercera estrategia, de utilizar el teorema de Cauchy-Courchat, donde nos dice que si f es analítica en el conjunto D, el dominio simplemente conexo D, encerrado por el contorno cerrado simple C, pues la integral nos va a dar 0. Ahora, cuando la función puede escribirse de esta forma, pues ya no nos va a dar 0, porque se va a tratar de una función escrita ya de esta forma, obviamente no es analítica, ya que z menos z sub 0 hará que el denominador sea 0. En tal caso va a haber dos posibilidades, que la integral de 0 o que de 2πj, cuando el exponente sea 1 y obviamente z sub 0 esté encerrado en C. Para poder lograr utilizar esa fórmula, pues lo que haremos es que con nuestra función, esta que tenemos por acá, pues fíjate en lo siguiente, ponle mucha atención a esta tercera estrategia, aquí pon mucha atención a lo que vamos a hacer. Es correcta esta escritura, esta función puede escribirse en esa forma que tenemos allí, que ya lo utilizamos, pero fíjate que también es válido escribirla a partir de su descomposición en fracciones parciales, es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces yo dejo esto así y la voy a escribir como mi descomposición en fracciones parciales, es decir, a sobre este primer factor más b sobre el otro factor que tenemos ahí. Mira que es una forma alternativa de escribir esta misma expresión, ¿cierto? Entonces, pensando en la utilización de el teorema de Cauchy, pues la descomposición en fracciones parciales me va a ser útil, ¿de acuerdo? Así entonces, para lograr la descomposición en fracciones parciales se vuelve indispensable hallar los valores de a y b, teniendo en cuenta que el numerador correspondiente a esta expresión pues era a por z más 2 más 3j más b pues multiplicado por el otro paréntesis z más 2 menos 3j. Y será igual a 1 en cualquier caso. Entonces, tomando valores de z convenientes, pues los valores de z convenientes son los mismos que encontramos que fueron 0 desde hace rato, es decir, menos 2 menos 3j. En tal caso, pues al reescribir el numerador, al reemplazar por menos 2 menos 3j, el primer término se desaparece, me va a quedar b multiplicando a z, es decir, menos 2 menos 3j, más 2 menos 3j, que es lo mismo que tener menos 2 con más 2 se cancela, menos 3j me va a dar menos 6j por b y nos va a dar 1. Eso nos llevará a concluir que b es 1 sobre menos 6j. Nosotros podemos aquí hacer el ejercicio de multiplicar numerador y denominador por j. En el numerador 1 por j es j, en el denominador j por j es menos 1 por menos 6 da 6, j sextos. Muy bien. Podemos trabajar con el otro valor conveniente para z, que es el que hace 0 este paréntesis, es decir, menos 2 más 3j. Menos 2 más 3j. Así entonces el numerador pues va a ser a multiplicado por menos 2 más 3j más 2 más 3j, que será lo mismo, menos 2 más 2 se cancela, 3j más 3j son 6j, 6j por a igual a 1. Bueno, en tal caso, pues la diferencia con la b solo es el signo,
entonces evidentemente esto me va a dar menos j sextos. Así entonces, la integral que es de interés para mí podré reescribirla, vamos a ponerle atención a esto, también cierta habilidad para la reescritura. J sextos está en ambas partes, me parece conveniente dejarlo con signo negativo, ¿verdad? Entonces mi integral la separo en dos, sobre la trayectoria cerrada C misma del ejercicio. Entonces la primera, es menos j sextos, estoy pensando aquí, mire, mi mirada está puesta acá, vamos atención a esto, hagamos este esfuerzo, estoy escribiendo esta expresión, que es mi misma función de integración, ¿cierto? Entonces tengo mi mirada puesto acá, separo en dos integrales, en la primera a es menos j sextos, por eso la puse ahí. Entonces, como ya tengo escrita la a, lo que me va a quedar aquí simplemente va a ser dz menos j sextos por dz, eso ya es a, sobre z más 2 menos 3j, z más 2 menos 3j, más la integral sobre la trayectoria cerrada c dz. Bueno, pero este más, ojo con esto, que aquí no voy a poner un más, a ver si todos me siguen, porque tengo ya la constante b, es j sextos positivo, voy a poner un menos. Menos j sextos por menos, o menos j sextos, da el j sextos positivo por dz da j sextos, y en mi denominador z más 2 más 3j, z más 2 más 3j. Este par de integrales se adaptan a los resultados que son conocidos. Es decir, mi primera integral se caracteriza porque contiene la singularidad menos 2 más 3j. ¿Sí? Menos 2 más 3j hace que el denominador sea 0. Es decir, tengo una expresión con la forma z menos z sub 0. Por tanto, estoy ubicado en la situación que me da 2πj, porque el exponente vale 1. Si el exponente fuera cualquier número diferente de 1, la integral daba 0. Únicamente da diferente de 0 y su resultado es 2πj si el exponente es 1 y si z sub 0 está encerrado por la trayectoria c. Entonces aquí me va a dar 2πj menos. En la siguiente integral, esa función que yo tengo ahí es analítica dentro de C. ¿Por qué? Porque el número que hace 0 el denominador es exterior al conjunto encerrado por la trayectoria de integración. Y cuando eso pasa, pues está aplicando el teorema de Cauchy-Grosart. Suponga que la función f es analítica en un dominio simplemente conexo D. Entonces, para cualquier contorno cerrado simple C en D, la integral da 0. Bueno, efectivamente, si yo considero mi dominio simplemente conexo, el encerrado, pues el número en el cual la función pierde la analiticidad es exterior. Es decir, la función que yo tengo aquí, esta que está acá, estoy concentrando en esta que está acá, esa función que está ahí es analítica en el dominio simplemente conexo encerrado por C. Usted dirá, deja de ser analítica en el número menos 2 menos 3j. Sí, pero ese es exterior al dominio encerrado por mi trayectoria de integración. Conclusión, se cumple el teorema de Cauchy-Grosart y la integral me da 0 por este criterio que está acá. Entonces, como esa integral da 0, pues procedo a escribirlo acá, me da 0, y ya con eso, pues termino finalmente mi ejercicio, porque evidentemente mi resultado final vuelve a darme πtercios, como ocurrió en la primera estrategia, me dio πtercios, cuando utilicé la segunda estrategia utilizando residuos me dio πtercios, y cuando utilicé el teorema de Cauchy-Grosart y las fórmulas para esa integración, también me da πtercios. Es evidente que menos j, o bueno, j por j menos 1, con este signo menos, pues ya da positivo, y me queda 2π sobre 6 al simplificar, da πtercios, con lo cual termina entonces ese ejercicio.